Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es las tareas del asistente médico apoyando la parte administrativa, que es un poco distinto. Ya no estamos viendo pacientes, sino vamos a estar viendo más documentos y relación de trabajo en la clínica. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el asistente médico puede ser que atendiendo la parte frontal tenga que darle la bienvenida a los pacientes cuando ellos llegan a la clínica, ¿verdad? Entonces, siempre podría ser dentro de sus responsabilidades saludarlos, darle la bienvenida, también estar contestando el teléfono y dirigir a los pacientes hacia dónde ir, a los pacientes y a sus familiares, ¿verdad? Cuando recién ellos llegan a la clínica. Eh, Cuando se recibe a un paciente, si están en esa área ustedes o una visita, es importante presentarse al paciente con su nombre, saludarlo, y decir su nombre y en qué le puedo ayudar. Usted tiene cita este día, qué horas la tenía, y ya empieza la conversación con los pacientes, ¿verdad? Siempre manteniendo la privacidad lo más posible cuando se hable con el paciente, especialmente que van a estar en un área común, ¿verdad? Que sería el área de espera, ¿verdad? Entonces, si necesito yo tratar algo más privado, entonces el paciente cuando tenga la oportunidad de estar en un consultorio, será cuando se discutan esos asuntos más privados, ¿verdad? Que casi siempre tienen que ver con el cuidado del paciente, con su tratamiento, con su evolución, con su manejo, todo eso. Entonces, no hay que mezclar una cosa con la otra. Entonces, los visitantes también deben de ser, muchos pacientes llegan solos, pero muchos igual llegan acompañados de familiares, amigos que los han llevado. Entonces, dirijamos esa visita lejos posible de las áreas semi privadas, que son cerca de los escritorios de la secretaria o ustedes que estén ahí, cuando sea posible, para mantener la privacidad de lo que se platica. Entonces, hay que enviar al paciente a un área de descanso ahí mismo en la oficina. Entonces, cuando ya ustedes vayan con el paciente a los exámenes o a los consultorios, entonces es ahí donde empieza el proceso de la cita, pues ahí empieza la cita ya. Entonces, es lo que se conoce como la entrevista, ¿verdad? O el intake o entrevista. Entonces, es aquí donde el asistente médico empieza ya, una vez identificó al paciente con su nombre completo y apellido y fecha de nacimiento, empieza a obtener información de la historia médica y también información que tenga carácter de información sobre lo que es la visita que lo llevó a ese día a la clínica. Entonces, recuérdense que este es el momento más importante de la colección de datos. Entonces, es el inicio, casi siempre el accidente médico lo ve al paciente de primero y lo va a ver de último. Entonces, ese momento es muy importante. Traten ustedes de asegurar que sea un momento privado, que no sea sujeto a interrupción de nadie, tratar de hacer la conversación lo más privada posible. Hay que cerrar la puerta de la habitación, no dejarla abierta o semi cerrada. La cosa es que el paciente se sienta que está siendo escuchado, pero está privado, ¿verdad? Entonces, que nadie le puede oír la conversación o interrumpirlo. ¿Por qué es eso? Bueno, cualquier interrupción, digamos que ustedes ya llevan 5 o 6 minutos de inicio de la plática. Cualquier interrupción podría destruir en segundos lo que ustedes llevan ya 5, 6, 7 minutos en construir ese poco de confianza que van iniciando. Entonces, hay que hacerlo lo más privado posible. Ahora, cuando estén en la parte de citas, como la ven a ella ahí, también el asistente médico va a participar en ese momento. Ya pronto les hablo de los tipos de citas que conocemos y cuál hace la diferencia de un modelo al otro modelo. Entonces, en el momento eso de hacer citas, siempre puede ser que hagan una cita de urgencia porque el paciente se declara como enfermo agudo y necesita llegar el mismo día o mañana, o que tengan que hacer una cita que no tiene mucha prisa y lo pueden hacer para la siguiente semana o hasta final del mes, dependiendo.
la urgencia, a eso es como un triaje vía teléfono, ¿verdad? Que tanto el paciente le urge llegar y la condición por la que él quiere llegar más antes que la cita que tenía de 3 o 6 meses. Entonces eso alerta al personal médico para que esté caracterizada la cita en base a la necesidad, ¿verdad? Entonces también se pueden hacer citas de seguimiento cuando estén en esa posición ustedes. Entonces, veamos los modelos que se describen en la clase, ¿verdad? Entonces, recuérdense que vamos a hacer uso de información computarizada, que ya los programas de récord médicos nos dan la flexibilidad y libertad que incluyen índices. Es bien fácil encontrar a un paciente con solamente poner la fecha de nacimiento. Y si hay algunos que comparten fecha de nacimiento, salen todas las opciones y uno define ahí de qué se trata, de quién se trata. O podemos poner un apellido, el programa nos saca todos los apellidos, o si tenemos apellido y nombre, todo eso. Entonces eso le da una libertad al asistente médico de acceder a varias áreas de información, y el programa de récord médico electrónico es bien sencillo de usar. Al principio sí, puede ser que los confunda, pero obviamente ellos les van, donde ustedes estén, les van a dar algún tipo de consejería y entrenamiento en cómo manejar ese sistema, ¿verdad? Los sistemas cambian de uno a otro, pero son bien amistosos en cuanto a la forma de trabajar con ellos. Seleccionar información de los récords médicos, cambiar de pantallas, cambiar de información, todo eso es bien fácil. Entonces veamos los modelos que les digo. Por ejemplo, este que está en la pantalla en este instante, que dice modelo de cita de tiempo específico. Entonces, en estos casos, el objetivo es dar lo más mínimo de espera al paciente, porque yo le voy a dar una fecha puntual y una hora. Por ejemplo, yo le puedo decir, va a rezar en una semana, el próximo martes, a las 9:30 de la mañana. Entonces, minimiza el tiempo de espera del paciente y al mismo tiempo mantiene un flujo de los pacientes que está en ese mismo día estable, ¿verdad? Fluido, a través de los diferentes consultorios. Entonces lo que sería como, se mueve como un riachuelo, ¿verdad? Stream es como un riachuelo o un arroyo, agua que se mueve, por así decirlo. Entonces va con un buen flujo el movimiento de los pacientes. Fecha específica, tiempo específico. Entonces, cuando usamos este método, también las clínicas siempre dejan un espacio que permita a la clínica acomodar una urgencia si se presenta, ¿verdad? Si hubiese una necesidad de emergencia. Caso contrario, se llama fechas fijas o single booking, también lo conocen, single booking. Y se le da el tiempo al paciente dependiendo por lo que llega, ¿verdad? Pacientes nuevos, 30 a 45 minutos. Examen completo físico, si es 30 a 45. Y si es un paciente ya conocido, llega a un control de exámenes, 10 20 minutos máximo. Luego viene el de la cita de la ola, que este es como uno que se utiliza también bastante cuando los pacientes permiten la clínica que lleguen dos o tres en el mismo bloque de hora o media hora. Así puede ser que se citen 3, 4 pacientes en un periodo de media hora, de 9 a 10, hay 3, 4 pacientes. La importante acá es que la clínica tenga la capacidad de atenderlo, ¿verdad? Eso es cuando tiene más de un médico o nurse practitioner o physician assistant que pueden tener la responsabilidad de ver pacientes en bloque. Entonces, se les da la cita a la misma hora, entre 9. Cualquiera se va a asombrar que cuando yo llegue, por ejemplo, yo soy el paciente, estoy viendo que yo llego, pero llegan 3 o 4 más. Entonces, algunos pacientes podrían ponerse algo en duda, que por qué vienen más pacientes a la misma hora, pero se les dice que todos van a ser vistos y que se van a pasar en el orden que llegaron. Eso es lo importante, en el orden que llegan, así sea la diferencia de 1 o 2 minutos, el que llegó antes pasa primero. Entonces siempre va a haber un paciente listo para ser visto y la lista de espera o el tiempo de espera se acorta, ¿verdad? De esa manera. Luego tenemos el del libro abierto, que algunas oficinas lo utilizan mucho, especialmente aquellas que tienen lo que se conoce como walk-in, que es caminar a la clínica sin cita.
Entonces, algunas clínicas que tienen una práctica que no es muy ocupada, que tiene más espacio, hacen esto, ¿verdad? Entonces, mantienen un flujo que no es constante, pero ni predecible. Entonces, ellos van dando la opción que citan a alguien entre 9 a 11, digamos, en el orden que arribo lo van a pasar, pero también tienen la libertad de pasar a alguien que no tenía ni cita ni lo conocía, ni es primera vez, ¿verdad? Dice walk-in. Entonces, un flujo es impredecible, pero el paciente no tiene que esperar largo tiempo. Y el otro es que se conoce como categorías o clúster o grupo. Estos citas se hacen por categorización o condición similar por llegar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que llegue solo a examen físico podría llegar los lunes en la mañana. La clínica hace por las tardes los procedimientos diagnósticos. El ginecólogo solo llega los miércoles todo el día. Puede ser que llegue un ortopeda el día viernes. Entonces van categorizando o poniendo en grupos dependiendo la condición que el paciente va a llegar así y ser visto por eso. Entonces ahí les dejé los grupos, categoría, clúster. El otro que dijimos era el libro abierto. El otro se llamaba de ola, wave. Y el primero que vimos que se llamaba tiempo específico. También lo conocen como single booking. Y esos son los 4 modelos. Recuérdense que los modelos también podrían ser intercambiables, ¿verdad? Las clínicas podrían, dependiendo cómo van ellos creciendo o necesitando tipo de paciente, así van cambiando de un modelo a otro. Eso depende mucho del director del programa o del encargado de la clínica. Ahora vamos a ver otra cosa administrativa que tal vez les importe a ustedes y es cuando, por ejemplo, algunos laboratorios no se hacen en la clínica, sino que se mandan a hacer a otro lado. Aquí es importante siempre mantener el récord médico actualizado, manteniendo la información organizada para que cuando llegue el paciente, el asistente médico pueda obtener esa información y mostrársela al doctor. Entonces, eso es bien importante. Entonces, eh, se tienen que incluir, por ejemplo, datos de los pacientes. Algunos laboratorios, ellos hacen los reportes en papel que hay que escanear. Entonces se escanea esa hoja de papel al récord electrónico de forma manual. Y si una información es urgente, el asistente médico debe comunicársela al proveedor lo más antes posible. Póngale que a alguien le salió una biopsia y le sale que es una condición de cáncer o algo que necesite atención pronta y el paciente tenía la cita hasta fin de mes, yo no voy a esperarme hasta fin de mes, sino que le hablo al doctor y le digo, doctor, la biopsia vino hoy y reporta esto. ¿Cuándo le pongo al paciente la cita para que lo vea? Puede ser que lo va a ver mañana. Vean eso también, ¿verdad? Que la comunicación urgente se comunica más rápida, especialmente aquella si es anormal. También hay que mantener actualizados los récords de vacunas. Esto es bien importante. Con los récords de vacunas, actualmente muchas departamentos de salud de los estados están pidiendo más información, ¿verdad? Por ejemplo, que se ponga la ruta que se utilizó, el lote, el número del lote de la vacuna, la fecha de expiración y el fabricante. Son algunas de las cosas que se requiere de las vacunas y de sustancias controladas. También si el paciente toleró, no tuvo efecto adverso en la vacuna. También si el paciente se fue tranquilo, ¿verdad? Siempre lo vamos a dejar sin 10 minutos, 10 15 minutos después de la vacuna. Y luego se firma y y pone la información en récord electrónico para que quede ahí permanente ya, ¿verdad? Algunas firmas son automáticas para documentación que se hace por vía electrónica. Pero vean, ¿se recuerdan de esa tarjetita que se daba para el COVID, que se ponía el fabricante, por ejemplo, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson? Se ponía el código, ¿verdad? Se ponía el lote, la, también la expiración, cuando se le puso y el responsable que lo puso, ¿verdad? Entonces, esto se hizo bien famoso con lo del COVID. También es importante que algunas clínicas puede ser que le pidan información a usted de un paciente. No olviden pedir la autorización del paciente
que le dio a esa clínica para que le envíen información de ustedes para ellos. Eso, si no está esta forma de liberación de récord médico, no se puede mandar nada, ¿verdad? Entonces ustedes le piden a la clínica que le mande por fax esta autorización. Ya ustedes ven que el paciente quiere, el detalle aquí que quiere que se comparta y ya se le puede enviar, ¿verdad? Caso contrario, ustedes estarían violentando una ley HIPAA, ¿verdad? De privacidad. Luego veamos rápidamente qué es lo que se hace en una clínica de entrada a salida. Entonces, muchas oficinas tienen un orden bastante eh, sencillo, ¿verdad? En el orden básicamente cronológico, ¿verdad? Porque podría ser cuando la oficina se abre, ahí ustedes les estoy poniendo ahí qué es lo que sucede. Por ejemplo, el personal que arribe primero, más temprano, se asegura que la oficina esté preparada para el día de trabajo. En algunos casos, el asistente médico puede ser que llegue temprano. Podría ser como desarmar la alarma, encender las luces, eh, quitar llave a los gabinetes, eh, encender todo el equipo electrónico, revisar los mensajes, los fax que han caído el día anterior, preparar las actividades del día, como pueden ser revisar las citas de ese día, si alguien canceló, si alguien se puede meter en vez del que canceló. Algunas clínicas tienen una pequeña cantidad de dinero que le llaman como dinero pequeño, ¿verdad? Petty cash, que lo usan para dar cambios. Algunas personas pagan en efectivo los costos que les atribuyen a ellos, ¿verdad? También asegúrense que algunos récords estén preparados y son así escritos o copias de reportes de laboratorio, fueron escaneados. Vean si está preparada la lista de los pacientes que van a llegar, si el área de espera está limpia, todo eso, ¿verdad? Revisar el equipo, que todo tenga suficiente material para usarse ese día, papel, todo eso. Las bandejas estén listas, todo eso es en la llegada de la oficina, ¿verdad? Entonces, a medida va avanzando el día, va pasando el quehacer, ya llega la hora de la tarde, ya sería un poquito a la inversa, al final del día las actividades ya van en reversa. Muchas clínicas tienen autoclaves locales que los usan por la tarde para dejar los instrumentos secándose sobre la noche. Ver que todo lo que se va a ocupar se va a encender, ¿verdad? Dejar una copia o encender las máquinas de fax para que caigan fax electrónicos automáticos, encender los mensajes de teléfono electrónico que van a estar eh, contestando las llamadas y grabando mensajes nocturnos que pacientes hablan a veces ya a horas de no hábiles. Entonces eso ya es en el cierre, ¿verdad? Entonces, apagar todo el equipo electrónico o equipo médico, también oficina o de uso personal, como pueden ser clínicas que tienen tostadoras, maquinitas para hacer café del personal, apagar las luces. Y la última persona que sale es la que cierra y vuelve a poner la alarma, ¿verdad? Ese sería un día de 8 horas en una clínica convencional. ¿Qué otra cosa hay que revisar? Bueno, los correos de voces. Usualmente los correos de voces se revisan 2 veces al día y lo hace la secretaria, ¿verdad? Copia el correo de voz, algún número de teléfono que dejaron, que quieren que les contesten y dependiendo a quién va dirigido el mensaje, así ella se lo pasa, ¿no? Entonces se maneja como que fuera una correspondencia normal, ¿verdad? Recordando que el profesional debe recibir el mensaje en tiempo, de forma física, escrito en un memo, un papelito de memo, para que él corresponda de forma física la llamada. Ahora, también llega correo físico, ¿verdad? Tradicional del correo de los Estados Unidos. Este se tiene que separar, asegurarse que los paquetes son de la oficina antes de abrirlos. Las cartas se marcan, se mandan a quien corresponda. Si es algo personal o confidencial, hay sellos que se marcan con ese propósito, es confidencial. Luego tendría el correo electrónico, también es otra cosa que se revisa a lo largo del día. Muchas oficinas dejan su correo electrónico institucional abierto para que la secretaria lo esté viendo y si cae algo, se imprime y se le entrega a la persona que corresponda, ¿verdad? Siempre se le ve la fecha en el correo electrónico, ¿verdad? Y sea para esa persona, ¿verdad? Eh, ahora bien.
los portales de pacientes. Muchas clínicas actualmente están dando la facilidad de tener un portal que el paciente accede desde su casa o desde su teléfono y puede de esa manera el paciente acceder a su refills. Él puede pedir como refill de medicamentos, puede pedir una cita por el portal, puede copiar expedientes propios. Eso sí, ¿verdad? Cuando si el paciente imprime un expediente en su casa, ya él se hace responsable por lo de HIPAA, ¿verdad? Ya el paciente, si él lo imprime y se le olvida y lo deja en el carro y le abren el carro ya no puede culpar a la clínica porque el que lo imprimió fue él, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, él es dueño del expediente, también él es responsable de cómo se disemina la información de él de forma inapropiada. Entonces, siempre es bueno que las personas ya de la clínica revisen los portales, la información que viene o los correos que vienen del portal, por lo menos una o dos, tres veces en el día, de forma rápida, y se dirige a quien corresponde el mensaje, ¿verdad? Se verifica siempre que la dirección del paciente, el correo electrónico, esté siempre actualizada en cada visita, porque de esa manera es que le contestan en el portal. Ahora bien, ¿qué pasa si algo sucede en la clínica que no es una rutina que pase, ¿verdad? Eso es lo que se llama un incidente. Entonces, siempre hay que saber cómo proceder de forma correcta. Es responsabilidad por ley conocer esos alcances de práctica en los estados donde vamos a estar nosotros laborando. Entonces, dependiendo de eso, si un incidente sucede, reportarlo en forma efectiva y apropiada. ¿Verdad? Un incidente es un evento que no sucede de forma normal. ¿Y qué podría ser eso, por ejemplo? Podría ser que alguien se cayó adentro de la oficina, un accidente, ¿verdad? Alguien se deslizó, se cayó, se pinchó, una enfermera, un doctor se pinchó, un paciente se pinchó, se derramó fluido corporal de una muestra, se cayó eh, parte de una biopsia al piso, se derramó sangre. Son incidentes, también robos adentro de la propiedad, errores en la omisión de tratamiento. Un paciente se le tenía que dar un tratamiento cuando llegó y no se le dio, hubo una omisión, o se administró un medicamento que no era del paciente, ¿verdad? Entonces son errores, ya sea por dar o por no dar, exposiciones a sangre o fluidos corporales que pueden causarse a través de un pinchón de una aguja. Son incidentes. Hay que reportarlos a través de un documento. Yo les puse este acá que es un poquito genérico, pero para que tuvieran una idea, ¿verdad? Cómo es un reporte de incidente. Se pone, por ejemplo, se pone si el incidente fue clínico, se marca acá un checklist, no clínico, casi sucede, ¿verdad? Casi near miss es como casi sucede, pero no sucedió, pero sí, sí pudo haber pasado. Entonces, ahora bien, el nombre de las personas afectadas, ¿verdad? Información general de esa persona, en qué área sucedió, hubieron testigos, la hora exacta del evento, si hubieron testigos o afectados de empleados o familiares o pacientes, se ponen todo acá. Se describe el evento, qué pasó, qué factores pudieron contribuir, que en ese momento la clínica estaba muy llena, había poco personal trabajando y muchos pacientes, qué acciones se tomaron de forma inmediata. Luego, si hay viabilidad del incidente o liability como responsabilidades. Luego se pone si hubo daño. Aquí dice no daño, daño menor, daño moderado, daño significativo y daño mayor severo. Bueno, entonces ya luego se firma, se pone la fecha, el superior que firma, la posición. Ya si hay algunos eventos que agregar, se ponen en las áreas respectivas ¿verdad? Después. Y hay también un mapa de cuerpo que se puede poner como guía de qué salió lesionado un evento, ¿verdad?
Por ejemplo, alguien se cayó al piso, se deslizó, se golpeó el hombro derecho, la mano, los dedos, la parte de los glúteos, ¿verdad? Cayó sentado, se golpeó la espalda del lado derecho, la base de la cabeza, pegó contra algo. Entonces ya con todo eso, esa información es del día, ¿verdad? No se puede dar un reporte de incidente mañana. Tiene que ser hoy y ya pasa a manos del director de la clínica, el director médico, el director administrativo, y ellos verán las responsabilidades que deriven de esta acción, ¿verdad? De qué es lo que pasó. Bueno, eso es lo que les traía de lo que era la parte administrativa, pero no sé si alguien tiene alguna curiosidad o una opinión que tenga en su experiencia personal que quiera compartir o alguna pregunta ¿Una duda? o O- duda. Ok, inquietud.